Pues buenos días a todas y a Alberto. Creo que solo tenemos una representación masculina y me vais a permitir que empiece con una pequeñísima reflexión sobre el entorno donde estamos. Yo creo que no podemos obviar la extrañeza y la excepcionalidad del momento en que nos encontramos, y también creo que este momento tiene mucho que ver con algo que voy a intentar desarrollar a lo largo de los próximos minutos, que es la necesidad de que haya más de lo femenino en las organizaciones, pero también en el conjunto de la sociedad. De lo femenino, y ya lo desarrollaré un poquito más adelante, me refiero a esas cualidades que hemos vinculado a la mujer durante tantísimo tiempo y que son ahora más necesarias que nunca. Estoy hablando de la generosidad, de la empatía, de la compasión, de la colaboración, de la capacidad de llegar al consenso, ¿no? Yo creo que estos momentos extraños y este virus en primera persona nos habla como sociedad y nos habla también individualmente a cada una de nosotras y de nosotros. Y creo que si habla alguna parte de nosotras es precisamente a esa esencia femenina que hemos tenido bajo llave durante tanto tiempo. Así que, teniendo muy presente el dolor y el sufrimiento de tantísimas personas en nuestra sociedad y a nuestro alrededor, pues también tener presente esa llamada, ese toque de atención, ese despertar de una parte nuestra que lleva tanto tiempo encarcelada. Respecto a lo que nos toca hoy, y que es la presentación de Alfas y Omegas, que escribí conjuntamente con Victoria Yasinetskaya, es un trabajo compartido. ¿Y cómo lo hicimos? Pues este es un libro que se basa en entrevistas a 90 directivas y directivos de 20 países distintos, por lo tanto son horas y horas de conversaciones grabadas. Tiene como base también una encuesta online que ha cruzado 4 continentes. En Oceanía no hicimos la encuesta, pero sí en los otros 4 continentes, y es a partir de poner encima de la mesa y analizar conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cataluña, con Asun Galera, que es la PhD que nos ayudó en todo este trabajo, pues hemos sacado un conjunto de conclusiones y de propuestas que voy a compartir con vosotras durante este ratito. La idea transversal que tiene este libro es que en el fondo no se trata de una confrontación entre hombres y mujeres, sino lo que se trata más bien es de crear espacio para que lo femenino se pueda expresar en las organizaciones. Por lo tanto, no se trata tanto de contar mujeres, sino de que las mujeres cuenten como mujeres, no como mujeres que han adoptado el patrón de lo masculino. Dejadme que os cuente una idea de una vez leyendo un libro en concreto de Noah Harari. Él tiene varios libros, tiene Sapiens, tiene Homo Deus, tiene 21 lecciones para el siglo XXI, pero justo en Sapiens, Harari hace una reflexión que a mí me llamó mucho la atención. Harari dice, una cosa es una realidad real y otra cosa bien distinta es una realidad imaginada. Una realidad real son los árboles, los ríos, las montañas, los leones. Esto es real. Y una realidad imaginada es una cosa bien distinta. Una realidad imaginada es, por ejemplo, una empresa. Porque ¿qué es una empresa? Una empresa es la cartera de clientes, es el valor en libros, es lo que cotiza en bolsa. ¿Qué es una empresa? Una empresa es porque nosotros le damos el valor de ser. El dinero, por ejemplo. ¿Qué es el dinero? Los billetes que puedo tener en mi monedero, las monedas en el bolsillo. El dinero, a lo mismo que las empresas, es porque nosotras le damos el valor de ser. Entonces pensé que el género era una realidad imaginada. En 1947, un psicólogo, John Money, puso de moda el término género. Y Money dijo, el género es una construcción social que lo que hace es definir el papel que hombres y mujeres tenemos en la sociedad. Esto es el género. Por lo tanto, es una realidad imaginada.
Dejadme que introduzca otro concepto. Mirad, todos nosotros somos seres gregarios. Nos sentimos bien, y ahora lo estamos experimentando más que nunca, cuando pertenecemos a un grupo. Para pertenecer a un grupo, primero tenemos que hacer una cosa que se llama taxonomizar. Taxonomizar es la ciencia que se dedica a agrupar entre similares. Nosotros todo el día taxonomizamos respecto a nuestro origen. O somos europeas, americanos, africanos. Taxonomizamos respecto a nuestra forma de alimentarnos, omnívoros, veganos, vegetarianos. Taxonomizamos respecto a nuestro color de piel, blancos, negros, y taxonomizamos respecto a nuestro género. O somos hombres o somos mujeres. Y permitidme que simplifique, porque obviamente hay muchas más categorías de géneros, ¿no? La ONU ha categorizado hasta 137 géneros distintos, o sea que nos podríamos pasar toda la mañana definiendo cada uno de los géneros. Por lo tanto, si me permitís, lo vamos a dejar en los dos géneros mayoritarios y tradicionales, hombres y mujeres. Una vez hemos taxonomizado, lo que hacemos es asignar una serie de características a cada uno de los grupos. Nosotros hemos cogido el grupo hombres y les hemos asignado una serie de características y hemos dicho que los hombres son, por lo general, racionales, son analíticos, tienen la capacidad de tomar decisiones, son valientes, fuertes, osados. Luego hemos cogido el otro grupo, que es el grupo mujeres, y le hemos asignado unas características distintas. Y hemos dicho, las mujeres se caracterizan por la empatía, la flexibilidad, la colaboración, la capacidad de llegar a consenso, la intuición, la generosidad. Como nosotros estamos sumergidos en un patriarcado, el patriarcado lo que ha hecho es coger las características que hemos atribuido tradicionalmente a los hombres y las ha ensalzado y ha dicho, estas características contribuyen a llegar al éxito. Luego ha cogido las características que tradicionalmente hemos asignado a las mujeres y ha dicho, estas características no contribuyen a llegar al éxito. Yo creo que no es así y esto es lo que intentamos demostrar en el libro, que cada uno de los grupos de características contribuyen de la misma forma a conseguir el éxito, eso sí, en momentos distintos. Y también creemos que esos atributos masculinos y femeninos no tienen su correspondencia con el género, sino que son atributos que tanto hombres como mujeres poseemos. La diferencia es que unos tienen más desarrollados una serie de atributos y otras tenemos desarrollados otra serie de atributos. Mirad, en el libro lo que hicimos primeramente es analizar el entorno, ¿no? Sin pretender ser un estudio en profundidad, pero sí que empezamos a ver cómo era el entorno donde nos estábamos desarrollando. Por ejemplo, vimos realidades bien distintas en países. No tiene nada que ver el tema de la diversidad de género en México, por ejemplo, que es un país que ha tenido, que ha acuñado el término feminicidio. Aquí tenemos, ¿no?, conectadas dos mexicanas. Feminicidio significa matar a las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Y México tiene el triste reto de ser el país que más mujeres asesina cada día. Entonces te vas a otro país, por ejemplo Suecia, y en Suecia van más allá de la igualdad de género. Ellos persiguen lo que ellos llaman la neutralidad de género. De hecho, han establecido un nuevo pronombre, que es el pronombre gen, que es un pronombre personal neutro, que sustituye al pronombre él o ella. Este pronombre fue reconocido oficialmente en 2012 y lo utiliza este país especialmente, por ejemplo, en las redes sociales o en las comunicaciones escritas y habladas. Vas mirando en tu entorno y encuentras cositas que nos ayudan a aclarar esta construcción social. Por ejemplo, los superhéroes y las superheroínas. O sea, hay un estudio que me parece tremendamente revelador que se hizo en 80 películas. En 80 películas salían 147 superhéroes y superheroínas. Y yo no sabía que había tantos superhéroes y superheroínas, pero bueno, se ve que sí. Entonces ahí sacan unas conclusiones que me parecen bastante interesantes. Los superhéroes aparecen
muchas más veces que las superheroínas. Los superhéroes suelen aparecer solos y las superheroínas aparecemos en grupitos. Los superhéroes aparecen poderosos, musculosos e incluso rozan la violencia. Las superheroínas aparecen atractivas, sexys, seductoras, inocentes y en algún caso, en bastantes casos, incluso aparecen como temerosas. Bueno, Mercé, pero esto es muy relevante. Bueno, hay otro estudio que dice que las personas que ven más, que tienen más impactos televisivos, de vídeos, de series o de lo que sea, tienen una tendencia multiplicada por 3 de tener estereotipos en su conducta. Luego hablamos de los estereotipos. Por lo tanto, sí que es importante esto. En el cine o en la televisión, las mujeres representamos menos de un tercio de los personajes femeninos y solo un 13% cuando estos personajes son líderes. Bueno, otro aspecto de la sociedad que me encanta, la música, el reggaetón, por ejemplo. Creo que es un temazo esto del reggaetón, ¿no? Porque tiene la letra que tiene. Y esta letra impacta en nosotros de la forma que impacta. Entonces, bueno, pero ya sabemos que esto no es así. ¿Sabéis cuál es la edad que más consume y les gusta el reggaetón a los que tenéis hijos y hijas? Entre los 12 y los 14 años. Entre los 12 y los 14 años es cuando más nos gusta el reggaetón. ¿Y qué le pasa al cerebro de un niño o de una niña entre los 12 y 14 años? Que es absolutamente poroso y plástico. Entonces, estas letras que son absolutamente culturales quedan plasmadas en nuestro cerebro, nos bajan al inconsciente y ahí se quedan para cuando sea el momento generar los estereotipos, prejuicios y discriminaciones que sean pertinentes. Otra cosita más. El Ministerio de Ciencia e Innovación hace un estudio y dice que solo el 12% de los personajes que aparecen en nuestros libros de texto durante todo el curso, todo el transcurso escolar, solo el 12% son referentes femeninos. El resto, o sea, el 88% en los libros de texto son referentes masculinos. Perdonad. ¿Esto tiene mucha importancia? Hombre, pues sí, porque las personas evolucionamos a base de referentes. Modelamos referentes porque pensamos que si esa persona ha podido conseguirla, si yo emulo eso, podré conseguirlo. Y esto es un proceso inconsciente. Por lo tanto, tenemos muchos referentes que son masculinos o tenemos ausencia de referentes femeninos. Y si le podemos poner aquí un grado más de profundidad, tendríamos que analizar qué tipo de referentes femeninos tenemos. Referentes femeninos, algunos, cuando han llegado a determinados ámbitos de responsabilidad, especialmente dentro de las organizaciones que están masculinizados, algunos referentes femeninos, varios masculinizados. Por lo tanto, si evolucionamos como especie a través de modelos de comportamiento y modelando a personas que son referentes para nosotros, ahí también tenemos un hueco. Pero analizando la sociedad también hay o el entorno, ¿no? También nos encontramos con una realidad creciente que me parece un punto de oxígeno para esto que hemos comentado hasta ahora, que es todo este movimiento que hay que le llamamos la nueva masculinidad. Aquí tenemos referentes como Richard Bacete o como Octavio Salazar que dicen, cuando los entrevistamos a los dos, y ambos dicen una cosa que a mí me parece especialmente significativa. Dicen, desmasculinizar el mundo tiene también beneficios para todos, incluidos los hombres, porque los hombres también sufrimos la cárcel del patriarcado. Por lo tanto, me parece muy interesante este movimiento de lo que ellos llaman o lo que ha venido a llamarse la nueva masculinidad, que es el hecho de defender una forma distinta de ser hombre. Este entorno lo que acaba confeccionando es una serie de creencias, de sesgos inconscientes que actúan en cualquier momento a medida, ¿no?, que vamos acumulando experiencia. Lo que yo pienso
Esto es un estereotipo. A las mujeres les cuesta tomar decisiones. Lo que yo siento, esto es un prejuicio. Tengo que delegar un proyecto importante que tengo entre manos. Marta es muy buena haciendo su trabajo, pero no estaré tranquilo, pues a las mujeres les cuesta decidir. Esto es un prejuicio. Cuando actúo es una discriminación. Le voy a dar el proyecto a Pablo. Lo que pienso, lo que siento, lo que actúo. Estereotipo, prejuicio, discriminación. Por eso es tan importante analizar cuál es nuestro entorno y también es importante analizar cuál es el entorno que tenemos dentro de nuestras organizaciones y cómo estamos entrenando a los equipos para precisamente saltar estas barreras que se generan de una forma inconsciente. Dejadme que os cite una de las entrevistas que tuvimos. Fue con Ashok Khosla. Este hombre es indio de la India, es una persona de tener sus 70 y pocos años. Este fue vicepresidente del Club de Roma y es una de las personas referentes en temas de sostenibilidad energética del planeta. Entonces me puse en contacto con él y accedió a que le hiciéramos una entrevista. En un momento determinado él se desplazaba a Barcelona, me llamó y me dijo: Mercè, voy a estar 5 horas en Barcelona, si quieres entrevistarme nos podemos ver en el hotel, en tal hotel en Barcelona. Entonces fuimos ese día con Victoria Yasinetskaya y de este hombre aprendí 2 cosas que me impactaron y que quiero compartir con vosotras. La primera cosa es, él me dijo: en mi país, las madres tratan a los hijos como príncipes y a las hijas como sirvientas. Alcanzaremos una auténtica igualdad de género cuando las mujeres ejerzan su verdadero poder. No sé si entendéis como yo entendí en su momento la profundidad de estas palabras. O sea, cuánto es de influenciable la persona y cuánto influye el entorno en el comportamiento futuro de esas personas y cuánto tenemos cada uno de nosotros a nuestro alcance para modular ese entorno que va a condicionar cómo voy a actuar yo en el futuro. A Ashok Khosla le preguntamos: usted es uno de los referentes mundiales en temas energéticos, ¿es así? Sí, así es. Usted asesora a grandes compañías sobre temas trascendentes de la humanidad, ¿es así? Dice sí. Sobre el consumo energético, sobre cómo serán en 2050 las organizaciones en cuanto a consumo de la energía, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes en estos foros donde hay personas importantes que toman decisiones importantes para la humanidad, ¿han hablado alguna vez del género? Y Ashok Khosla se quedó callado y dijo: no, nunca. Permítame que le pregunte, le dijo Victoria, ¿cuántas mujeres hay en este Consejo Mundial donde se toman decisiones importantes para las personas? Ashok Khosla se quedó callado y dijo: no hay ninguna mujer. Yo creo que si ahora hablara con él, esta conversación sería distinta. Yo creo que ahora él ha entendido que en donde se toman decisiones importantes tiene que haber una mujer o tiene que haber al menos el espíritu de lo femenino. Mirad, una vez analizamos el entorno y cómo influencia nuestro entorno en la toma de decisiones y qué tiene que ver con los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, bajamos esta realidad a la empresa. ¿Por qué a la empresa? Hombre, porque la empresa tiene la capacidad, si quiere, de transformar nuestra sociedad. Fijaros que años atrás la vida de las personas giraba en torno a la religión. Nuestra sociedad lo que construía eran iglesias y catedrales. ¿Por qué? Porque la vida de las personas giraba alrededor de la religión.
En ese momento la religión tuvo la capacidad de cambiar la vida de la sociedad, de cambiar la vida de las personas. Hoy en día, ¿qué construimos? Fábricas y oficinas ¿no? Y centros de oficinas. ¿Por qué? Porque nos pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. Entonces, de alguna manera es fácil imaginar que quizás ahora las empresas tienen la capacidad de cambiar nuestra sociedad. Por eso es importante de hablar de temas de diversidad, de hablar de otra forma de liderar dentro de las organizaciones, porque si las organizaciones cambian, existe la posibilidad de que el conjunto de la sociedad cambie. ¿Cómo es el mundo de las empresas? ¿Qué encontramos en este entorno? Pues que cada vez más queremos un liderazgo que esté más conectado con nuestras emociones. Y esto lo vemos claramente en los millennials y en las generaciones siguientes, ¿no? Están mucho más conectados con sus emociones. Queremos que la empresa sea un lugar que vaya más allá de un lugar donde ganarse el sueldo. De hecho, hay una estadística que a mí me impactó cuando vi los resultados, que es de Gallup, de Gallup, esta compañía que se dedica a hacer encuestas a nivel mundial. Hizo una encuesta a 155 países, contestaron 2,5 millones de personas. La conclusión de las preguntas que hizo de esta encuesta es: el 85% de los empleados y empleadas de las organizaciones no está ni conectada ni motivada con la empresa. Ni conectado ni motivado. Esto tiene dos consecuencias tremendas. Consecuencia número 1. ¿Qué nos pasa cuando estamos desconectados y desmotivados? Que lo que hacemos es alquilar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, en el mejor de los casos, durante 6, 8, 10 o 12 horas al día. ¿Qué valor añadido tiene esto para la empresa? Bajísimo, tendente a cero. No hay compromiso, no hay valor añadido, no hay innovación, no hay creatividad. Para la persona, ¿qué nos pasa cuando como individuos estamos desconectados o desmotivados con una tarea que tenemos que hacer 5 días al menos a la semana? Que nos sentimos mal. Y cuando nos sentimos mal de forma recurrente, acabamos enfermando. ¿Cuál es el índice de bajas dentro de las organizaciones por depresión, ansiedad, estrés? ¿30%? ¿No? La OMS ha declarado como enfermedad dentro de las organizaciones en 2020 este tipo de patologías. ¿Qué tiene que ver esto con lo masculino y con lo femenino? Caramba, porque cuando hay más de lo femenino en las organizaciones, cuando hay más de tolerancia, flexibilidad, consenso, colaboración, empatía, las personas nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos mejor, dejamos fluir nuestro talento. Y cuando dejamos fluir nuestro talento, hay más creatividad. Y cuando hay más creatividad, más innovación. Y cuando hay más innovación, hay más valor añadido. Y cuando hay más valor añadido, incrementa la rentabilidad en las organizaciones. Esto en el libro hay un montón de estudios de cómo lo femenino acaba repercutiendo en mejora de talento, en mejora de la innovación, mejora de la creatividad, de la productividad, de la reputación de las compañías, incluso del rendimiento financiero. Por lo tanto, en general, cuando hay más de lo femenino en las organizaciones, hay más bienestar y también hay mayor rentabilidad. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos esto en las organizaciones? Lo primero que hay que ver, y nosotros a esto le llamamos escalera de evolución, es en qué punto se encuentra la organización. Tenemos el primer paso, que es el inconsciente inactivo. Empresas que ni saben que la diversidad, en este caso de género, en la que estamos hablando, aporta bienestar a las personas y rentabilidad a las organizaciones y, por supuesto, no hacen nada al respecto. Estamos en el mundo de ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto de la diversidad de género? El segundo eslabón es el que nosotros llamamos consciente inactivo. ¿De acuerdo? Sé que la diversidad de género aporta bienestar y rentabilidad a las organizaciones, pero no voy a hacer nada de momento. Estamos en el mundo del qué y estamos en el mundo de las posibles acciones. El tercer nivel dentro de la escalera de evolución es el consciente activo.
es personas, organizaciones que han tomado conciencia de la bondad de la diversidad de género en una organización y además hacen acciones al respecto. Estamos en el mundo del cómo, de los procesos. El último eslabón de esta escalera de evolución es el eslabón equitativo, que son aquellas industrias que han llegado por fin a un nivel de equidad de género dentro de la organización que aporta toda la riqueza que puede aportar. Sinceramente, en las 90 entrevistas que hicimos, no había ninguna empresa en el eslabón equitativo. Hay algunas que se acercan mucho, pero la verdad es que nosotras al menos no dimos con ninguna de ellas. El segundo paso o el segundo aspecto que tocamos dentro del libro es el tener en cuenta lo que preocupa a cada grupo significativo dentro de la organización. Es tomar el pulso a la organización porque en temas de diversidad de género o de cualquier otra diversidad y en cualquier otros aspectos es muy importante tomarle el pulso a la organización, porque llegar antes de que la organización esté preparada para determinadas políticas va a ser un fracaso y llegar después de que la organización esté preparada para llevar a cabo determinadas políticas puede ser un desperdicio de tiempo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, hay que calibrar qué es aquello que preocupa a cada grupo significativo dentro de las organizaciones. Por ejemplo, a la propiedad, la gerencia, el CEO o la CEO, ¿qué es lo que le preocupa? Pues obviamente le preocupa la rentabilidad, la imagen, el prestigio, la productividad de la compañía. Estas son unas acciones, si queremos llevar a cabo, ¿no?, procesos de concienciación dentro de la organización. Aquí caben unas acciones muy concretas y muy determinadas. El equipo de directivo, este tiene otros retos distintos. Su reto principal es cumplir con los objetivos y las estrategias fijadas por la alta dirección. Aquí los que les preocupa fundamentalmente a este grupo es, por ejemplo, la atracción y fidelización del talento. Otro grupo significativo dentro de las organizaciones, colectivo mujeres. ¿Qué les preocupa al colectivo mujeres? Hombre, pues depende, pero les preocupa, por ejemplo, la percepción de que su carrera profesional es un carrusel de cesiones y sacrificios. Por lo tanto, las acciones que debemos dirigir a este grupo de personas significativas dentro de la organización son bien distintas que las que tenemos que hacer para la propiedad o la gerencia o el CEO o la que tenemos que hacer para el equipo directivo. Y otro colectivo muy significativo, que no siempre lo tenemos en cuenta, es el colectivo de hombres. ¿Cómo se encuentra el colectivo de hombres? Pues muchas veces se sienten amenazados por el progreso de la mujer dentro de la organización. Hay que hacer también acciones específicas para este colectivo, porque necesitamos que todos los colectivos estén aunados hacia un mismo objetivo. Lo que nosotros proponemos en el libro es un plan de acción, por decirlo de alguna forma, en 4 pasos muy sencillos. El primer paso para nosotras es la creación del foro de diversidad. O sea, esto de diversidad no es un tema que corresponda a recursos humanos o que corresponda solamente a la dirección, sino es algo que es absolutamente transversal dentro de la organización. En ejemplos que hemos visto muy significativos y que han avanzado muy significativamente temas de diversidad, por ejemplo, Microsoft en Seattle, estuve con ellos y llevan una ventaja muy significativa, están como 10 años avanzados de las propuestas que podamos estar haciendo nosotros aquí. Google en Rusia, por ejemplo, tienen un programa de diversidad que bajo nuestro punto de vista es absolutamente innovador y que tiene características muy diferenciales a cosas que mayoritariamente estamos haciendo en nuestro país, y todas ellas tienen en común que crearon un foro de diversidad al inicio de sus andadas, donde hay representantes de toda la organización y a todos los niveles. Tenemos que tener representantes de la parte comercial, de la parte productiva, de la parte de... Hay que estar de los que son líderes y de las que son personas de base, pero que puedan tener el papel de embajadores o embajadoras dentro de la organización.
El segundo paso, evidentemente, es la evaluación del punto de partida. Evaluamos tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa dentro de la organización. Y esto es analizar los números que tenemos, el porcentaje de hombres, mujeres por ámbitos de responsabilidad, por etcétera, etcétera, y cualitativos. Nosotros preguntar a las personas cómo se sienten y hacerlas partícipas desde el momento cero de este plan nuevo que vamos a llevar, nuevo o no nuevo, ¿no? Que vamos a llevar a cabo dentro de la organización. El tercer paso es el de la diseño y ejecución, ampliar la toma de conciencia, que sería el para qué, la activación, el qué, y el día a día, que sería el cómo, y finalmente el seguimiento y medición de todo esto. Hacemos propuestas dentro del libro. Pero la parte que creo más interesante es que esto es la gestión de la tarea, pero detrás de un proceso de diversidad de género dentro de una organización hay un aspecto mucho más relevante, que es la gestión del cambio de actitud de las personas, porque al final las empresas cambian si las personas que trabajan dentro de las organizaciones cambian. Os cuento por qué se llama Alfas y Omegas el libro y dónde viene. Cuando nosotros hablamos de feminizar una organización, cuando hablamos de que necesitamos más de lo femenino, de lo masculino, esto es un concepto un poquito difícil de compartir. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un framework que es donde nosotros construimos la opinión que tenemos respecto a N cosas que nos pasan. Por lo tanto, yo y cada una de vosotras y vosotros tenéis construido un mapa mental, ¿no? Un framework de qué es para vosotros la diversidad de género, qué es para vosotros lo masculino, lo femenino, qué es para vosotros, por ejemplo, el feminismo. Yo creo que si yo ahora preguntara ¿y qué es el feminismo para ti? Pues habría tantas opiniones como personas estamos conectadas ahora mismo, ¿no? Y para unos el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y para otros el feminismo es la contraposición al machismo, por ejemplo, ¿no? Para unos el feminismo es un proceso de vanguardia y para otros el feminismo se parece más ¿cómo le llaman esto? Al feminazi, ¿no? Entonces, para cada una de nosotras hemos construido una opinión respecto a qué significa la igualdad de género o qué significa lo femenino y lo masculino específicamente en el entorno de una organización. Por lo tanto, para poder hablar de estos términos de forma que saltáramos la barrera de lo consciente donde se construyen las opiniones, tuvimos que buscar una metáfora. ¿Y dónde están las metáforas más perfectas de equilibrio y de liderazgo? Pues efectivamente están en la naturaleza. En la naturaleza es el lugar donde nosotros podemos encontrar siempre las mejores metáforas. Así que nos pusimos a investigar sobre el comportamiento de ciertos animales y empezamos investigando sobre los chimpancés, luego sobre los orangutanes, hasta que dimos con unos preciosísimos animales que son los lobos. Concretamente dimos con una persona, con un científico que ha estado conviviendo con los lobos en estado de libertad durante más de 15 años. Es el responsable de introducir el lobo en su hábitat natural en el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Y este hombre dice tres cosas que a mí me parecen absolutamente maravillosas. Por un lado, este hombre dice que en un grupo de lobos, el alfa no es un personaje violento y tiránico. El alfa es otra cosa bien distinta. Dice que en un grupo de lobos, delante van los viejos y los enfermos. En medio van los jóvenes y fuertes. Y detrás van los alfa. Dice este hombre que no es verdad que los alfa sean machos, sino todo lo contrario. Dice que muy frecuentemente los alfa son hembras y que muy frecuentemente también en un mismo grupo de lobos hay alfas, machos y hembras. Y dice una tercera cosa que me acabó
de fascinar, casi me enamoro de este hombre. Entonces dijo, el papel de los omega es absolutamente indispensable en una sociedad de los lobos. Y la sociedad o el comportamiento de la sociedad de los lobos se parece mucho al comportamiento de la sociedad humana. Dice, el omega actúa de pegamento de la sociedad. Porque si tenemos dos alfas, se pelean, pero si tenemos a dos alfas y un omega, automáticamente se genera la convivencia. Alfa es lo mismo que los atributos que decíamos antes que hemos asignado tradicionalmente a los hombres. Alfa es esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de ser valiente, de ser osado, de ser fuerte. Omega es esa capacidad de ser tolerante, de ser flexible, de generar consenso, de generar colaboración, cooperación. Es esa capacidad intuitiva, generosa. Por lo tanto, a lo que debemos aspirar es a un equilibrio entre la alfa y la omega, a tener equipos equilibrados entre lo alfa y lo omega, a ser nosotras como personas equilibradas en lo alfa y en lo omega. Para eso creamos una cosa que se llama barómetro MOMA, de moderado omega, moderado alfa. Imaginaros un barómetro, ¿no? Una línea, lo vamos a hacer sencillo. En un extremo, lo alfa, en otro extremo, lo omega. Cuando lo alfa, que son atributos absolutamente necesarios en el mundo de la empresa y en la sociedad en general, lo llevamos al extremo, de la fuerza pasamos a la violencia, de la pragmatismo pasamos al egoísmo. O sea, podríamos ir cogiendo todas esas características contributivas de lo masculino, de lo alfa, y llevarlo al extremo, y esas características son absolutamente destructivas. Cuando tenemos un exceso de algo, esto siempre genera destrucción. Cuando tenemos un exceso de agua, tenemos tsunamis y tenemos inundaciones, mientras que el agua en su justo equilibrio es una bendición. Pues esto es lo mismo. Cuando tenemos los atributos de lo alfa en su justa medida, esto es absolutamente contributivo y genera riqueza. Cuando lo tenemos en exceso, tenemos un mega alfa, esto lo que genera es destrucción. Lo mismo pasa en la parte de omega. Cuando tú tienes los atributos de la omega en equilibrio, esto es pura bendición. Pero cuando tienes exceso de la omega, cuando de la empatía tienes exceso, pasas a la sumisión. Cuando de la flexibilidad tienes exceso, pasas a la dificultad de poner límites. Entonces tenemos mega omega. En un extremo del barómetro, mega alfa. En un extremo del barómetro, mega omega. ¿Qué es lo que nosotras proponemos? El equilibrio. Y el equilibrio está en el centro, en el MOMA. Moderado omega, moderado alfa. Aquí, en el centro, es donde tengo lo mejor de las dos partes. Lo mejor de lo alfa, lo mejor de lo omega, lo mejor de lo masculino, lo mejor de lo femenino. En el libro tenemos una guía, o proponemos una guía para los mega alfas, para las mega alfas. ¿Cómo hacemos que un mega alfa, una mega alfa, tienda hacia el equilibrio? Para los mega omegas, para las mega omegas, ¿cómo hacemos que los mega omegas tiendan hacia el equilibrio? Y tenemos una guía para los MOMA, los que están en equilibrio. ¿Por qué una guía si ya están en el equilibrio? Para que permanezcan allí, porque no es fácil en un entorno donde no hay mucho de esto. Necesitamos acompañarles para que continúen ahí. Esto tiene mucho que ver con el liderazgo incluyente. Liderazgo incluyente es esto de aquí, es el MOMA. Esto es el liderazgo incluyente. Solo si tengo estas cualidades o intento maximizar estas cualidades, voy a poder ejercer un liderazgo incluyente. Un liderazgo incluyente tiene 5 pilares básicos. 1. Crear. ¿Crear qué? Un entorno donde las personas se sientan a gusto, un entorno donde haya confianza y respeto.
2, practicar. ¿Practicar qué? La escucha, el feedback, el no juzgar, el agradecer, el felicitar. 3, dar. ¿Dar qué? Visibilidad a las minorías. 4, asumir. ¿Asumir qué? El rol de referente y ejercer la propia influencia. Porque muchas veces nos pasa que no ejercemos nuestro rol como de referentes y entonces sirve de bien poca cosa. 5, rechazar. ¿Rechazar qué? La homogeneidad. Porque la homogeneidad que muchas veces permitimos en las organizaciones lo que hace es dar paso a la mediocridad. De alguna forma, lo que pretendemos en el libro es compartir el concepto de que somos hombres y mujeres conjuntamente los que podemos y debemos impulsar una nueva forma de hacer negocios que dé respuesta a los retos estructurales y sistémicos que se nos plantean como sociedad. De hecho, planteamos co-crear una nueva realidad donde el entorno laboral sea un espacio para el desarrollo de las personas, donde el talento pueda mostrar su mejor versión. Y esto tiene dos pilares básicamente. Uno, que las mujeres demos un paso al frente y tomemos la voz. Que ejerzamos nuestro liderazgo sin adoptar patrones o roles impuestos. De alguna forma, ejercer nuestro liderazgo imprimiendo la huella de nuestra feminidad. Y otro puntal son los hombres que deberían abrirse a la diferencia, adaptarse a este nuevo nivel evolutivo, voy a decir, y descubrir y permitirse disfrutar de su parte femenina también. Bueno, 45 minutos exactamente. No sé si queréis, Sonia, que abramos una ronda de preguntas y porque claro, quedan montones de cosas en el tintero. He intentado sintetizar al máximo para poder dar una pincelada de lo que se opina en el libro, pero obviamente quedan conceptos muy, muy fundamentales como el peldaño roto o como el purple washing o como el síndrome del harén o como el calzarse un personaje o como tantas otras cosas que darían para unas horitas de conversación seguramente.